Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video trabajaremos la suma de los ángulos internos en polígonos regulares. Bien, antes de ello recordemos cómo se forma un ángulo. Para formar un ángulo se requiere tener un vértice. El vértice es el punto que une dos segmentos. Tenemos mi primer segmento y mi segundo segmento. Y entre ellos forma un ángulo interno. Este es el ángulo interno. Ahora trabajemos con lo siguiente. Tenemos un cuadrado. Un cuadrado es un polígono regular. ¿Por qué? Porque sus lados miden lo mismo. Eso lo convierte en un polígono regular. Otra característica muy particular del cuadrado es que tiene ángulos de 90 grados. Ángulos de 90 grados. Pues tiene ¿cuántos ángulos internos? 1, 2, 3 y 4. Y la suma de los ángulos internos nos daría 360 grados. Bien, esa es la suma de los ángulos internos de un cuadrado. Ahora hagamos lo siguiente. ¿Cómo calcular la suma de los ángulos internos de un triángulo? Bien, utilicemos este cuadradito. Lo que vamos a hacer es, vamos a dividir con una diagonal. Esto, fíjense aquí, este ángulo recto fue dividido entre 2. Por lo tanto, este ángulo recto quedó de 45 grados. El ángulo superior nos queda también de 45 grados y un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Muy bien. Esto nos da un total de 180 grados en la suma de sus tres ángulos. Bien, y esto corresponde a cualquier tipo de triángulo. Esta es la suma de 180 grados también. No importa el tamaño, no importa la forma, basta con que tenga tres ángulos para que este tenga una suma de 180 grados. Bien, dicho esto, lo utilizaremos para lo siguiente. El siguiente es un polígono regular. Este es nombrado un pentágono. Penta refiere a la cantidad de lados, es decir, 5, y gonos, ángulos, es decir, una figura de 5 ángulos. Es un polígono regular porque sus lados miden lo mismo. Y si sus lados miden lo mismo, también sus ángulos miden lo mismo. Bien, pues trabajemos esta figura y calculemos tanto el número de triángulos internos, suma de ángulos y grados internos en uno de sus vértices. Bien, pues comencemos. Número de lados, pues bueno, como ya lo habíamos dicho, tiene 5 lados. Número de triángulos internos. Bueno, en esta parte, como lo hicimos anteriormente en el cuadrado, vamos a triangular nuestra figura. ¿Cómo? Partiendo de uno de los vértices. Partimos de este y trazamos con una diagonal a un vértice opuesto. Recuerden que a la hora de triangular, estos segmentos no deben de cruzarse. Bien, aquí nos dio 3 triángulos internos. 3 triángulos internos. Perfecto. Ahora, ¿cómo saber la suma de los ángulos internos? ¿Cómo saber la suma de estos ángulos internos? Pues recuerden que cada triángulo es de 180 grados. Entonces podemos hacer lo siguiente: 180 grados, 180 grados y 180 grados, ¿no? Bien, esto nos daría 540 grados. Bien, aquí vamos a hacer una pequeña pausa para poder construir una expresión que nos ayude a calcular la suma de los ángulos internos.
utilizando el número de lados y el número de triángulos. Para ello, número de lados lo vamos a escribir con la letra N. N refiere al número de lados. Fíjense muy bien cómo poder sacar el número de triángulos conociendo el número de lados. Si tiene 5 lados y hay 3 triángulos, entonces es muy sencillo. Al número de lados le restas 2 y te da número de triángulos. Pues bueno, entonces n-2 nos da cantidad de triángulos. Pero ¿cómo saber ahora la suma de los ángulos internos? Pues es triángulos multiplicado por 180 grados. Y esto nos va a dar la suma de los ángulos internos. Muy bien. Perfecto. Bueno, probemos con este pentágono. Si tiene 5 lados, sería 5 menos 2, nos daría 3. 3 por 180 nos da 540. Perfecto. Ahora, el último apartado nos pide que calculemos los grados internos de un vértice. Para ello, hagamos lo siguiente. De un vértice. Fíjense bien. Nos está pidiendo solamente el de 1. 540 grados representa a los 5 ángulos internos. Y como lo dije al principio, un polígono regular es aquel que tiene ángulos iguales. Si los 5 ángulos son 540 y solamente quiero conocer uno, pues basta con dividir la suma de los ángulos internos entre el número de vértices. Es decir, los 540 dividido entre 5, lo cual nos dará 108 grados. Uno de sus vértices mide 108 grados. Bueno, esa sería nuestra última respuesta. ¿Cómo poder escribir ahora, por último, cómo poder escribir una expresión que nos ayude a calcular solamente uno de los vértices? Bueno, pues es muy sencillo. Sería utilizar la misma expresión de la suma de los ángulos internos, es decir, n-2 por 180. Recuerden, esto nos da suma de ángulos internos. Entre el número de lados, esto nos va a dar el valor de un ángulo. Solamente el de un ángulo. Bueno, chicos, pues es todo. Espero y les haya gustado este video. Recuerden, en caso de ser necesario, repitan este video tantas veces hasta su entendimiento. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.